Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Baral de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web, puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Hoteles Cumberland, localizados en Caracas, Maracaibo y Coro. Haga su reservación a través de hotelescumberland.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría trae para ustedes este programa con muchísimo, pero muchísimo cariño, con ganas de que ustedes descubran nuevos y maravillosos libros y de compartir sucesos importantes de nuestra sociedad cultural y literaria. La noche de hoy estaré compartiendo con ustedes fragmentos del acto de inauguración de la sexta edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo, una importante actividad que realizamos hace unos días apenas, claro que sí, realizamos entre el 15 y el 23 de junio del año 2024 en las instalaciones del Teatro Baral de Maracaibo. Vamos entonces a disfrutar, por supuesto, de algo que para mí es muy, pero muy interesante. Voy a compartir con ustedes las palabras que dijese en ese acto, las palabras de presentación del evento, y luego escucharemos las palabras de el escritor homenajeado de esa feria, el doctor Ángel Lombardi. Me gustaría muchísimo saber sus comentarios. ¿Cuáles son sus comentarios? Al 0424-672-3597, 0424-672-3597. En nuestras redes sociales también pueden escribirnos, @librería radio en Twitter y en Instagram. Sin más demoras, los dejo de una vez con estas palabras de presentación de la sexta edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo. Agradecido con la presencia de todos ustedes, especialmente con la presencia de nuestro homenajeado, el doctor Ángel Lombardi, y de Jesús, quien es el director del Teatro Baral. Y al ser el director del Teatro Baral, es el artífice de todo lo que está sucediendo el día de hoy y lo que ha sucedido en los últimos casi ya 4 años, Jesús, de trabajo incansable que se ha desarrollado aquí en el teatro. Yo me traje una chaqueta y no me la puse. Cosas mías. Pero como ustedes no tienen chaqueta, no me la voy a poner. Gracias a todos los que están aquí presentes. Tenemos la oportunidad hoy de recordar que los libros existen y que los libros son útiles de alguna manera. Cuando hablamos de la utilidad del arte, bueno, viene aquello del arte por el arte, y hay filosofías, hay ideas sobre para qué sirve el arte, que no siempre son cónsonas o están dispuestas a pensar que el arte es útil. Pero nadie puede negar que el libro es útil. Nadie puede negar que el libro salva vidas, cambia personas, transforma realidades. Cuando vi clases con José Huerta, me regaló una palabra, dijo que la literatura era holística. Y todas las clases en la universidad, que fue un reto quizás para el profesor, con 45 estudiantes de letras que tenían 2 o 3 semestres que no habían visto en metodología de la investigación, y él asumió el reto de darle clases a los más prepotentes de la universidad. Él nos regaló esa palabra y lo dijo por lo menos unas
en el semestre como 40 veces. Y cada vez que alguien venía a pensar que tenía una parcela de la realidad, José Huerta decía, no te cierres porque la literatura es holística. Yo siento que los libros obedecen al mismo principio. Hoy nuestra ciudad tiene la coincidencia de que hay 2 ferias del libro. Hoy nuestra ciudad tiene la coincidencia de que se presentan libros en diferentes espacios. Hoy nuestra ciudad, que es maravillosa y surrealista, tiene la maravillosa coincidencia de decir que no se rinde, que no decae. Y lo que parecía un desierto cultural hace 5 años, hoy es un oasis. Y creo que ha emanado de aquí del Teatro Baral un movimiento cultural que vuelve otra vez a traer la Maracaibo que nos puso como reto hace 10 años que fundamos el Maracaibeño. Unos jovencitos atrevidos decíamos, hay tantas actividades culturales que podemos hacer un periódico exclusivamente de cultura. Porque todos los días en Maracaibo, hace 10 años, había una actividad en el Bellas Artes, una actividad en el Museo de Artes Gráficas, una actividad en la FED, una actividad en el Teatro Baral y 10 actividades en Elías Bermúdez. Podemos hacer un periódico de la fuente de cultura exclusivamente. Hoy, poco a poco, Maracaibo va arrancando otra vez ese motor y creo que ha sido gracias al Teatro Baral. En el 2018, cuando comenzamos aquí en el teatro. Hasta la librería, convencimos, nos costó mucho, a la directora de ese entonces que nos dejara sacar los muebles para llenar el espacio de libros. Estaba Alfredo allí, no tenía bigote en ese entonces, y llenamos el teatro de libros y desde entonces no hemos salido del teatro. Esto es una criatura del movimiento poético que, claro, somos como ese monte verdecito que sale en las orillitas de la casa, que usted lo arranca y él sale y sale y sale. Y también una criatura del Teatro Baral que le ha dado la oportunidad a los libros de convocar a la gente. Y todos ustedes, bueno, son testigos de eso, de que la filosofía del movimiento poético de resistir e insistir, ese es nuestro planteamiento, nuestra política cultural es resistir e insistir. Resistimos ante una sociedad que prefiere la telenovela o que prefiere el escarnio, prefiere el escándalo, prefiere TikTok ante los libros. Resistimos con ellos e insistimos en que tenemos, a través de los libros, de la poesía, tenemos una manera de salvarnos todos. No es una salvación particular. No es un asunto de, me toca a mí y bueno, y mamá que espere. No. O nos salvamos todos o no nos podemos salvar ninguno. Porque en este planeta, o cambiamos todos de pensamiento, es decir, nos volvemos cada vez más poéticos, más sensibles, y entendemos un poco al otro, es decir, cultivamos la otredad, o sencillamente en cualquier momento un loco presiona el botón nuclear y se acabó la especie. El movimiento poético de Maracaibo fue fundado en el año 2011, registrado como asociación civil en el año 2013, gracias a la insistencia de Jesús Ángel Semprún Parra, que decía, hay que registrarlo, hay que registrarlo, hay que registrarlo, no vale que sea solo de hecho, tiene que estar registrado. Tuvo 2 años insistiendo y al final logramos ir todos al registro, llenar los papeles y nos registramos como asociación civil. Hoy es imposible registrar una asociación civil en Venezuela. El gobierno le tiene alergia a las ONG, pero nosotros quedamos registrados. Pero yo siento que el movimiento poético de Maracaibo comenzó por allá por el mes de noviembre del año 1901, cuando por estas calles al frente pasaban unos muchachos que en toda Maracaibo los llamaban los mechudos. Y iba al frente muchachos, un tipo un poco loco, y se convirtió después en un amargadito, llamado Jesús Semprún.
que no es el mismo de la histórica, tiene el mismo nombre, pero no es lo mismo. Aquel, para diferenciarse de sus primos del sur del lago que le caían mal, porque no leían, se puso en vez de una N y acento, se puso una M. Y por eso el Semprún es con M. Y las cosas que pasan es que lo llaman Jesús María Semprún y le ponen un municipio a su nombre, y él odiaba que lo llamaran Jesús María. Y aquí todo el mundo dice Jesús María Semprún. Y mucha gente no sabe que el municipio del sur del lago lleva el nombre de uno de los escritores más importantes que ha parido Venezuela, que odiaba el sitio donde nació, y después de que salió del sur del lago no volvió más nunca. Y después de que salió de Maracaibo tampoco volvió, porque poco a poco iba, bueno, delatrándose de las cosas. Pero ese muchacho, en el año 1901, esos muchachos fundaron el grupo Ariel, porque les llegó fresquecito un libro, el Ariel de Rodó, José Enrique Rodó, uno de los grandes escritores ensayistas del modernismo. Y ese día que esa gente, el libro tenía como 4 o 5 meses que había salido, les llegó a la mano el libro de Rodó y lo leyeron en voz alta todos y compartieron eso, Maracaibo se puso por primera vez en la actualidad literaria. Fue completamente contemporánea. Y esos muchachos, inspirados por Rodó, dijeron, tenemos que transformar esta ciudad. Tenemos que salir a todo el mundo, que hay la posibilidad de tener un hombre completamente americano, que es lo que plantea José Enrique Rodó, que hay un espíritu que recorre el continente de un hombre nuevo y una esperanza de que nosotros seamos los protagonistas de nuestro propio destino, que nadie tiene que escribirnos el destino, sino nosotros mismos. Y ese mismo espíritu siento que se repitió después con los jóvenes que hicieron 40 grados a la sombra, con los jóvenes que integraron el grupo Apocalipsis, con los jóvenes los jóvenes que fundaron Mampara, ahí viene Yasmina, que han venido gritándole a la ciudad una y otra vez, Maracaibo despierta, que a través del arte nosotros estamos seguros de que podemos transformar, que te podemos convertir en la ciudad más bella y más habitable para los seres sensibles. Porque somos seres sensibles y el sol aquí quema. Somos seres sensibles y la sensación térmica llega a 45. Somos seres sensibles y la gaita es estridente. Pero somos seres sensibles y podemos hacer de Maracaibo un lugar habitable para los seres sensibles. De lunes a viernes puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, producido y conducido por el poeta Luis Peroso Cervantes. Un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura, la cultura y la intelectualidad. Hoteles Cumberland, localizados en Caracas, Maracaibo y Coro, son hoteles de categoría 3 y 4 estrellas que combinan el buen servicio y el máximo confort, garantizando a sus huéspedes y visitantes la mejor relación precio-calidad. Su ubicación privilegiada, de fácil acceso a servicios de transporte público y vías de comunicación importantes, son ideales para estar cerca de lugares de interés turísticos y áreas comerciales. Adicionalmente, todas las instalaciones disponen de acceso gratis a Internet a través de Wi-Fi y ofrecen servicios complementarios para maximizar la estadía de sus huéspedes. En los hoteles Cumberland, la atención y el servicio son su prioridad. Reserva ya en su página web hotelescumberland.com. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. El eslogan del movimiento poético de Maracaibo es una nueva ciudadanía cultural. Y Carlos Ildemar Pérez le puso nombre. Dijo, vamos a cambiarnos el gentilicio. Si queremos generar nuevas realidades, tenemos que utilizar nuevas palabras. Y en vez de llamarlos maracuchos, del pueblucho, los de la orilla, como nos llamó, no sé si eso será un mito,
de que somos maracuchos porque lo llamó así Guzmán Blanco. Puede ser una mitología también para oponerse al centralismo. Es mito. Pero eso de los maracuchos que tienen un despectivo, o el maravino que parece como que no está relacionado con el populacho, o el maracaibero que no termina de sonarnos porque muy pocos gentilicios terminan en ero. Entonces, Carlos Ildemar decía, nosotros, los ciudadanos conscientes de nuestra habla, que creemos que la poesía transforma y que somos parte de esa nueva ciudadanía cultural, nos vamos a llamar maracaibeños, porque vamos a reconocer que en Maracaibo somos caribeños. Entonces, desde ese entonces insistimos en cambiarle el nombre a las cosas, desde ese entonces insistimos en hacer esto, en hacer una feria del libro, que no sería posible, lo repito, sin el cobijo del Teatro Baral, que es el cobijo de la Universidad del Zulia, el otro motor que ha transformado la historia de esta ciudad de principio a fin. Todas las cosas buenas que han pasado en el Zulia tienen que ver con la Universidad del Zulia, o con un graduado de la Universidad del Zulia, o con una gente que luchó para que se abriera la Universidad del Zulia. Y esta aula cultural que es el Teatro Baral, hoy vuelve a abrir sus puertas para una nueva edición de esta feria, que además, como todas las cosas del movimiento poético de Maracaibo, debe ser porque su presidente es bastante grande, es también una cosa titánica. Son 9 días de feria. Jesús todos los años me dice, pero hazla más corta. El año pasado hicimos 8, este año hicimos 9. Porque Jesús tiene razón, como es un gerente. Él ve el problema y dice, hay que ponerle gerencia a eso y ordenarlo. Pero nosotros, como resistimos e insistimos, insistimos en que mientras que más días podamos tener la puerta del Baral abierta para que la gente consiga libros, más oportunidades tenemos de tocar almas y de formar personas. He estado en un montón de programas de radio esta semana y en todos lados he dicho que nosotros, los de 35 años para adelante, conocemos a Ángel Lombardi, sabemos quién es y sabemos lo importante que ha sido para nuestra ciudad. Y yo les digo a los jóvenes que quizás van a ver esto, que queda grabado siempre, yo les digo, él nació en el año 1943 en una Italia en guerra, y sus padres tomaron una decisión terrible, así como muchos de nuestros hermanos y nuestros hijos tomaron ahora esa decisión de irse, ¿no? Y decidieron sembrar a una familia en Venezuela. Y Ángel Lombardi fue presidente del Centro de Estudiantes del Liceo Baral, fue presidente de la FCU, fue profesor, estudiante además con méritos, ganó beca porque era de esos líderes estudiantiles que sacaban buenas notas, como lo de ahorita. Estudiar y luchar, ¿te acuerdas? Además, fue un profesor excelente que decidió hacer algo, un ejemplo para toda la academia, es decir, escribir el libro de su materia. Y por eso es tan importante ese libro, que tiene un montón de radiaciones, Introducción a la Historia, porque al estilo de los grandes profesores de las universidades europeas, aquí está el libro del profesor sobre la materia. Aquí están mis posiciones, y con este libro me enfrento yo al mundo académico. Le digo, bueno, aquí está esto. Y se ha mantenido vigente, a pesar de que el profesor tiene bastantes años que no da clase de esa materia. Pero además, como rector, comenzó la transformación de este espacio. Eso hay que recordarlo. Evidentemente la universidad no es como el gobierno, como los gobiernos de antes, que terminaba un gobierno, agarraba a otro y olvidaban los proyectos del rector anterior. Menos mal que en la universidad hubo continuidad. Pero Ángel Lombardi se preocupó porque este teatro, que era una gran casa de palomas, que estaba cerrado, clausurado, y que en algún momento a él se le ocurrió la maravillosa idea de demolerlo, porque cuando algo es feo,
antes de repararlo y reconstruirlo es mejor tumbarlo, Ángel Lombardi, como rector de la universidad, levantó la voz y le dijo a la ciudad: un momento, la universidad se va a hacer cargo y vamos a rescatar el teatro. Y este teatro está en pie hoy gracias a que Ángel Lombardi fue rector de la universidad y puso la universidad de por medio. Después, la historia es larga porque no se separaron del problema, porque la profesora Lilia siguió durante todo el resto hasta que no lo había terminado. La poeta no se quedó tranquila. Pero fue una decisión política universitaria, de la buena política me refiero, tomada por la rectoría del doctor Lombardi. Y después la UNICA, que dirán ustedes muchísimas cosas, pero hay que decir la verdad, la UNICA alcanzó un nivel de universidad que no tenía cuando llegó Ángel Lombardi a ser rector. Cuando él llegó allí, la UNICA era una universidad privada, como decir cualquiera de estas universidades privadas que nos rodean. Cuando salió de su cuarto periodo como rector, 4, ¿verdad? Fueron 5 periodos como rector de la UNICA era una de las universidades más importantes y mejor consolidadas que tiene la ciudad de Maracaibo, además con un impacto insospechado en el oeste y en el suroeste y en el municipio de San Francisco. Es decir, cómo esa universidad se convirtió en el polo de transformación académica de la ciudad. Entonces, todo esto, un muchacho de 20 años no lo conoce. Y nosotros que estaba leyendo un estudio reciente, me comentó mi amigo Juan Carlos Fernández, que los médicos han descubierto que uno empieza a envejecer a los 35 años, porque a ese momento empieza el cuerpo a producir menos hormonas. Es decir, todo el sistema linfático y todo el sistema hormonal del cuerpo empieza a envejecer cuando uno tiene 35 años. Entonces, yo como ya estoy envejeciendo, yo sé estas cosas, pero hay que repetirlas todo el tiempo. Porque gracias a ese currículo extenso, gracias a que ese joven cuando era bachiller empezó a luchar por todos, porque si no nos salvamos todos, no se salva ninguno, es hoy Ángel Lombardi la reserva moral de esta ciudad. Y su palabra es una palabra que debe ser escuchada por todos los maravinos, porque hay, no sé si sabiduría, porque esa palabra también es como, se ha vuelto... Estaba en búsqueda, todavía no la tenemos. Pero se ha vuelto muy mediatizada por los coach, la cosa de la sabiduría. Yo prefiero decir una palabra que es más académica. En la voz de Ángel Lombardi hay conocimiento. Y él lo regala, es pródigo en eso. Y no debemos de desaprovechar esa gran oportunidad. Así que hemos homenajeado en estos 6 años a grandes creadores e intelectuales. Comenzamos con Armando Rojas Guardia en el 2018, aquí en el Teatro Baral. Estuvo, la última vez que visitó Maracaibo, Armando Rojas Guardia fue en este teatro. Después Enrique Romero, quien está ahora en el San José de la Montaña. Pueden irlo a visitar todas las mañanas, está allí esperando que ustedes le lleven café y hablen con él. Está sano y creo que va a llegar a los 100, así que visítenlo. De aquí a los 100 falta todavía bastante. Homenajeamos después a Tito Balsa Santaella. Homenajeamos después a uno de los mejores poetas que ha parido esta tierra, que tiene una obra poética extensísima y que me hace el honor de estar aquí presente, el poeta Carlos Ildemar Pérez. El siguiente homenajeado fue el poeta Víctor Bielma. Y hoy nos salimos del ramo de los poetas, porque casi todos aquellos eran creadores literarios, y nos vamos al área de las humanidades, por supuesto, pero de la historia. Y el doctor nos ha permitido celebrar sus primeros 80 años con este homenaje. Así que gracias, doctor, por permitirnos homenajearlo y que esta fiesta de los libros sea también una fiesta que celebre su presencia y todo lo que usted nos ha dado en los 77 años que tienen esta tierra. Gracias. 80 en tránsito, 81.
Acabamos de escuchar entonces las palabras que compartí con ustedes y con los asistentes a esa jornada. Estaba llena la sala baja del Teatro Baral de Maracaibo para inaugurar la 6ª edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo. Me gustaría mucho saber sus opiniones sobre estas ideas que mascullamos allí. Por favor, háganos saber cuál es su opinión al 0424-672-3597. 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una pequeñísima pausa de 2 minutos y a la vuelta escucharemos la voz del homenajeado de Ángel Lombardi hablar, por supuesto, sobre su idea del mundo de los libros tan importante en estos momentos aciagos que vive nuestro país y el mundo. Una pequeña pausa de 2 minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Bueno, buenos días. Agradecido a Luis, su equipo, el reconocimiento que se hace, ¿no? Pero el problema y la cantidad de amigos, algunos nos veíamos con más frecuencia y con otros con menos frecuencia, pero de verdad encantado de la compañía de ustedes, ¿no? Hablar después de todas las referencias que hizo Luis es una incitación, ¿no? Una incitación para muchos comentarios, ¿no? Entonces, así que si me paso 10, 15 minutos, por favor me avisan. En primer lugar, el libro. O sea, nosotros, el término no es mío, eso lo entiendo que lo utilizó por primera vez McLuhan, el famoso teórico de las comunicaciones de los años 70, canadiense, y acuñó la frase Galaxia Gutenberg. O sea, desde que se creó la imprenta, realmente se crea la cultura del libro, o sea, hace 500 años aproximadamente. Anteriormente, la lectura era algo excepcional, reservado a muy poca gente. Primero, por la dificultad de aprender a leer. La mayoría de la humanidad no sabía leer. Las tradiciones se mantenían por la vía oral y lo que pudiéramos llamar el conocimiento humano se conservaba, se perdía mucho, y lo poco que se conservaba a través de materiales, diríamos, con mucho riesgo de pérdida o de que no duraran. El papiro, el pergamino, aparte que eran caros, entonces existían, por lo menos en la tradición oriental también, pero en la tradición occidental existían bibliotecas, importantes bibliotecas, reservadas a una minoría. Caso de la famosa biblioteca de Alejandría, emblemática, ¿no? Que pues se quemó, la quemaron. Y las aristocracias de aquella época tenían colección de papiros, colección de rollos, como todavía la tradición judía mantiene, para leer. Y esa tradición, en la tradición occidental, básicamente se conserva por la tradición monástica. Los monasterios, que le dan media a diversas órdenes religiosas, entonces ellos recogieron mucho material y después transcribían. Entonces prestar un libro era copiar un libro y prestarlo. Y de hecho muchos libros se han conservado porque apareció una copia en tal sitio y tal sitio.
del pensamiento griego, que quizá es uno de los pensamientos antiguos que más ha influido en la cultura occidental, se calcula que apenas nosotros hemos conservado un 30%. O sea, la mayor parte se ha perdido. Y lo que se mantiene, mérito de los monasterios, pero fundamentalmente de los árabes, quien realmente conserva lo más importante de la tradición de Occidente. Occidente nace en el Medio Oriente. Grecia fueron los árabes. De hecho, Aristóteles, lo que se conoce de Aristóteles vino por la vía árabe. Básicamente los árabes de España. Recuerden que ellos ocuparon casi toda la península española, 8 siglos, 800 años. Y hay una tradición cultural importante. Entonces, esa tradición cambia radicalmente con la aparición de la imprenta Gutenberg. Bueno, a eso se refiere McLuhan cuando habla de la galaxia Gutenberg. Entonces nosotros diríamos todavía hoy, inclusive los que nacen hoy, todavía pertenecen o pertenecemos a la galaxia Gutenberg, es decir, la cultura del libro. Porque en la escuela, con todo que podemos llevar el aparatico y todas las tecnologías modernas, todavía el sistema escolar en el mundo trata de preservar la tradición cultural del libro. De hecho, se ha leído por allí que en ciertos países, por ejemplo Suecia, han decidido retirar parcialmente las tecnologías del aula de clase para que no se pierda la tradición del libro, ¿no? Entonces, el libro sigue marcando la cultura de la humanidad. El problema no es el libro, el problema no es el objeto, sino es la cultura de la lectura. Porque hoy en día tú puedes leer un libro. Sí, uno por la edad quizá prefiere tener su libro, ¿no?, en la mano, pero realmente hoy en día uno puede leer en cualquier tableta o computadora o aparato, ¿no? Lo que pasa es que quizá nosotros todavía no tenemos la predisposición genético-cultural de leer. Pero a mí me cansa mucho y me dificulta mucho cuando estoy leyendo, pues no estoy muy acostumbrado, pero igualmente trato de leer en todas las ofertas, por lo menos a nivel informativo. Yo no uso ya prácticamente ningún periódico, nada de eso, sino que busco las agencias especializadas y busco la información que necesito. Entonces, no hay que cometer el error de desestimar las tecnologías, sino hay que asumirla y convertirla en un instrumento pedagógico útil. Entonces, lo importante realmente es insistir en la lectura, porque ese es el hábito que realmente nos permite desarrollar una cultura. Y el problema de la lectura es que en nuestras casas nosotros somos el peor ejemplo. En términos autocríticos habría que decir cuántos libros hay en mi casa. Esa es la primera pregunta. Y nos da lamentablemente porque pocos, y en muchos hogares no hay. Y si hay unos pocos de adorno, no se leen. Entonces, claro, el muchachito, los hijos están viendo eso. Entonces, bueno, hay que tener claro que la cultura del libro hay que mantenerla, pero realmente lo que hay que estimular es la lectura. Y la lectura es el gran instrumento de formación humana. Porque primero la lectura tiene la libertad. Borges dice, un libro que tú empiezas a leerlo y no te gusta, déjalo. Quizás o tú no estás preparado para ese libro o ese libro no está preparado para ti. Pero con el tiempo tú pudieras merecer leer ese libro y entenderlo, o un libro que por azar, por lo menos yo creo mucho en la magia de las bibliotecas. De pronto uno tiene un libro olvidado y de pronto está pensando en X cosa y de pronto aparece el libro que uno creía que no tenía. Entonces, bueno, la lectura realmente es lo importante. Y la lectura, como todas las cosas importantes en educación, tiene que modelarse desde el hogar con el ejemplo. Y en la escuela, liceo, etcétera, ¿no?
Bueno, pues el gran instrumento cultural y lo seguirá siendo por muchísimo tiempo, ¿no? El otro punto que también aprovecho la intervención de Luis, la Universidad del Zulia. Sin lugar a duda, la Universidad del Zulia es el alma mater con la ULA de Occidente. O sea, la Universidad del Zulia ha formado desde el año 46, cuando hubo la reapertura, o sea, todas las generaciones intelectuales, profesionales, más importantes del Zulia, con influencia determinante en Falcón y dentro del proyecto más importante de la República y de la democracia, que es la educación pública de calidad. Eso no se puede olvidar. En los años 40, desde que se creó el Instituto Pedagógico Nacional, en 1936-37, con la misión chilena de Viconzala, López Contreras, etcétera, el Plan de Febrero, realmente la educación de los siguientes 30 años de primera era escuelas, liceos públicos, gratuitos. Uno de mis grandes orgullos, haber sido egresado de la educación pública. Concepción, Joaquín Esteban Maracaibo, Liceo Baral, Universidad del Zulia, y de paso lo becaban a uno, y llegó en algún momento que estaba una cantidad de gente formándonos afuera, ¿no? Bueno, eso se repite en la ULA, se repite en Carabobo, se repite en la UCB, después un poco más tarde en UDO. Bueno, esa es una de las grandes reivindicaciones societarias y políticas que deberíamos nosotros insistir, recuperar la educación pública de calidad, sin desestimar la privada. A mí me parece bien como alternativa. Si alguien es católico y quiere educación católica, pues tiene su alternativa. Si es judío o islámico, que tenga sus alternativas. Pero la base de una sociedad es realmente educación pública de calidad. Además, es el principal vehículo para la movilidad social y el ascenso social. La clase media venezolana sale de las universidades. Los sectores profesionales universitarios, de los cuales hemos exportado 2 millones mínimo de la gente que se ha ido, son profesionales. Salen de las universidades. Bueno, y la Universidad de Zulia, en concreto, siempre ha tutelado la cultura del Zulia. El principal editor de libros era la universidad. Nosotros, la Cecilia Costa, yo como tenía la herencia y la tradición Luz, Cecilia Costa, nosotros publicamos 200 títulos. Una universidad modesta, sin muchos recursos, porque creíamos pues, que es una trinchera, ¿no? En esa tradición que también Luis hizo referencia a Rodó, un uruguayo de finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, con un libro que fue en su época emblemático, Ariel, que era precisamente un poco la tesis que venía desarrollando Sarmiento en Argentina con el Facundo, y que después retomaron muchos autores, entre ellos en Venezuela, Rómulo Gallego, con Doña Bárbara, que sigue siendo nuestro problema, civilización y barbarie. O sea, o optamos por la educación y la cultura, o seguimos en la barbarie, así tan sencillo, pues. Entonces, esta es una lucha civilizatoria, Luis. O sea, tener abierta librería, hacer feria de libros, centros culturales como el Baral, recuperarlo, etcétera. Es una lucha civilizatoria para que los bárbaros no nos gobiernen. Porque el problema no es ideológico, izquierda, derecha, tal. Si una persona es honesta y es un buen gerente y logra resultados, ¿qué interés tiene o qué importancia tiene que sea de un color u otro? Entonces el problema, seguimos viviendo el drama de la civilización y la barbarie, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata realmente, ¿no? Y yo creo que esa es la importancia, pues, de estas actividades y la Feria del Libro, ¿no? Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Ya para finalizar en este último segmento, pondremos un fragmento de las palabras que al día siguiente, el domingo 16 de junio, dijese el propio doctor Ángel Lombardi sobre sí mismo. Interesantísimo, ubicándose como historiador en el marco de un homenaje que desarrollamos con la participación de Miguel Ángel Campos y de su hijo Ángel Lombardi Boscán. Pero estas palabras, estas ideas sobre la historia creo que son importantes que las escuchemos. Y lo hoy, primero, para agradecer a Luis y a ustedes pues, esta actividad, ¿no? Porque siempre hay que ser agradecido. Vine tranquilo, porque sabía que venía un gran amigo y mi hijo, ¿no? Iban a hablar bien de uno, ¿no? Así que en ese sentido te agradezco, Luis, que conciliaste las cosas para que saliera todo bien, ¿no? Y bueno, así agradecido con las expresiones que han tenido. Quería decir que el libro Memoria del siglo XX se puede descargar gratis. Se ingresan a mi Twitter, en X, o sea, ahí está, en el Twitter fijo, el link para descargar gratis Memoria del siglo XX. Es un ensayo breve, creo que se lee fácil. Así que están invitados, pues si de verdad tienen la curiosidad, de acuerdo a la motivación que hizo Ángel Rafael, pues pueden leerlo gratis, ¿no? Descargarlo. Con respecto a la historia, realmente el que me inició en el interés de la historia, en términos de investigación, no de lectura, sino de investigación, y más bien quiero rendir un homenaje aquí público a Agustín Millares Carlo, que es un hombre olvidado de Maracaibo, ¿no? Agustín Millares Carlo fue un exiliado republicano español de origen canario en México. Salió de España con la guerra civil y fue contratado a la Universidad del Zulia en el año 58-59, recuperada la democracia. Que por cierto, algún día creo que valdría la pena, cuando sus ángeles, rendir un homenaje a Agustín Millares Carlo y darlo a conocer. Desde mi punto de vista, quizá arbitrario, subjetivo, el que inicia la investigación histórica seria en Maracaibo fue Agustín Millares Carlo, sin desestimar a todos los demás, porque realmente quien vino contratado por Luz para organizar la Biblioteca General de la Universidad del Zulia, que no existía. Había unos cajones de libros, pero no era biblioteca. Y esa biblioteca estaba en La Ciega. Entonces él vino con esa tarea y bueno, y allí formó una generación de archivólogos y bibliotecólogos, porque sin archivos y sin biblioteca no hay historiador. O sea, porque el historiador se presume que va a ir a las fuentes de una época, de un periodo de X cosas, para tratar de organizar una documentación y de allí interpretar. En el sur había mucho empirismo, o sea, gente muy bien intencionada, abogados, médicos y tal, que escribían crónicas, daban datos, y por eso nosotros tenemos una memoria muy endeble, porque en Venezuela realmente
la investigación histórica seria, claro, hay excepciones, Parra Pérez, el otro, pero realmente la investigación profesional que crea el historiador comienza con la Escuela de Historia de la UCB, donde allí realmente se actualizó la teoría histórico-historiográfica, la filosofía de la historia, y allí se empezó realmente a crear una escuela de estudiantes de historia con posibilidad de ser investigadores, historiadores futuros, ¿no? Ese ejemplo lo siguió la ULA y lo seguimos en Luz, de alguna manera, ¿no? Entonces yo tuve un entrenamiento como estudiante becario de Agustín Millares Carlos, porque él era nuestro profesor de paleografía. La paleografía es una disciplina que te ayuda a leer directamente, a interpretar todo lo escrito en el siglo XVI y XVII, sí, español antiguo. Entonces uno no está entrenado para leer eso, ¿no? Pensando que normalmente nuestro interés primario como investigadores arranca con la presencia europea y la historia colonial. Entonces, él también investigó en el acervo histórico, en los archivos nuestros, muy lamentables, descuidados, abandonados. Entonces, yo tuve entrenamiento con él, ¿no? Y en el entrenamiento, a estudiantes, o sea, alumno de paleografía, mi curso regular, él también fue profesor de literatura y de latín y griego, era experto en latín y griego también. Entonces, en ese entrenamiento, él me ponía tareas en coordinación con la Academia Regional de Historia del Zulia, que me pagaba la beca. La beca eran 300 bolívares en efectivo, que yo cobraba todos los meses, ¿no? Pero toda la parte técnica, la parte profesional, era Millares Carlos. En el centro. ¿Ah? ¿Eso llevaba a Lilia al cine o ya estaban casados? No, yo no. Ella me estaba enamorando a mí en ese momento. Entonces allí realmente tuve entrenamiento en el manejo de la prensa. Entonces yo tragué mucho polvo, a veces con Lilia, revisando pues el desorden nuestro, ¿no? Había periódicos en cualquier parte, nadie sabía dónde estaban, etcétera. Entonces, bueno, a mí me tocó, bajo la guía de Millares Carlos, de un poco ubicar esa información, dónde estaban los periódicos del siglo XIX, y yo organizaba el material temáticamente. Y me acuerdo que uno de los trabajos que le dediqué más tiempo, bajo la orientación de Millares, fue sobre Manuel Dagnino. Manuel Dagnino fue un médico ilustre de Maracaibo en el siglo XIX, fundador del Hospital Chiquinquirá, fue el que dio el discurso inaugural en la apertura de Luz en 1892. No fue el rector, pero fue el del discurso. Bueno, y otros méritos, ¿no? Entonces yo organicé todo ese material en los periódicos. Entonces la técnica era ubicar los legajos, el periódico viejo, y yo organizaba por fecha, por información, y después venía una secretaria a transcribir aquello y después se publicó un libro en la universidad. Ese fue mi entrenamiento en prensa. Y eso me motivó como profesor a incorporar la lectura de los periódicos actuales en la enseñanza de la historia, igual que también el cine. O sea, un poco. Después me tocó revisar casi completa aquí la primera casa al fondo de este teatro. Aquí estaba la Sociedad Espírita de Maracaibo. Maracaibo, una gran corriente importante fueron los masones y el espiritismo intelectual. Entonces aquí había una magnífica biblioteca, había una visita, Sociedad Espírita de Maracaibo, ahí se reunían. Estamos hablando del siglo XIX y parte del XX, ¿no? Entonces, bueno, a mí me tocó revisar, decir, el arqueo de esa biblioteca, un poco inventariar qué hay allí, ¿no? Bueno, en ese tránsito, que fueron casi 3 años de estudiante empezando la carrera a egresar, yo me di cuenta que a mí no me motivaba el periódico viejo ni el archivo viejo,
que mi motivación fundamental era lo contemporáneo. Entonces, cuando también por una beca de luz pude ir a Europa a formarme, me incliné directamente hacia lo contemporáneo, o sea, lo que estaba viviendo, pero básicamente el siglo XX, que para mí era muy familiar por razones, mi padre peleó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, toda la historia de la primera mitad de la Segunda Guerra del siglo XX, que yo no conocía directamente, tenía una fuente importantísima en mi padre y mi madre, ¿no? Que habían vivido todo el problema del fascismo, el nazismo, el comunismo, la crisis europea, las dos guerras mundiales, y papá perdió a su hermano mayor en la Primera Guerra Mundial y después él tuvo en la Segunda Guerra, en Libia, en Albania, etcétera. Después de la emigración. Entonces yo estaba muy familiarizado con ese periodo y además ya estaba empezando a leer sobre el siglo XX, ¿no? Bueno, y eso es la especialidad mía, que me dediqué al siglo XX, ¿no? No me interesó lo demás como investigador, pero sí me interesa, lógico, toda la vida por la formación de la cultura histórica, ¿no? Básicamente. Pero la cultura histórica es la cultura, ahí está todo, ¿no? Porque gracias a la Escuela de los Anales, que también descubrí en Europa, una escuela francesa, que publicó una revista, la empezó a publicar en 1927, con dos nombres emblemáticos en la formación nuestra, que eran Lucien Febvre y Marc Bloch. Entonces ellos crearon, claro, otros más, pero los emblemáticos eran ellos dos, una revista Anales, que todavía existe, doble N, Anales. Bueno, esa revista fue fundamental en la renovación de los estudios históricos. Sin ella, Carrera Dama no hubiera escrito lo que escribió. Sin ella, Manuel Caballero no hubiera escrito lo que escribió, ni Elías Pino, ni nadie. O sea, influyeron una larga línea de historiadores que motivó. ¿Por qué? Porque ellos entendieron la historia ya no como la erudición y la investigación puntual de un determinado texto, libro o época, sino entendieron que todo es historia. Ese es el gran aporte de los anales. La cocina, historia de la cocina es historia. La música, historia de la música es historia. La conquista espacial es historia. Es decir, que el ser humano es historia. Esa idea tampoco era original de ellos, esa viene del historicismo, de Herder y compañía, siglo XVII en adelante, el movimiento romántico que manejaba esa totalidad, esa visión. Entonces, bueno, yo me nutrí mucho de esa escuela, ¿no? Yo lo que sí he sido el lector realmente, ¿no? Entonces, me nutrí mucho de los anales. Entonces, cuando vengo y me incorporo a Luz, en el año 69, entonces está el proceso de renovación universitaria, que fue una convulsión interna donde se pretendía hacer la revolución dentro de la universidad. Entonces se cambiaron los pensas del currículo y hubo mucha novedad y mucho extremismo innecesario. Por ejemplo, aquí en Maracaibo, la Escuela de Letras, amigos nuestros, votaron para que se eliminara el latín y el griego. Después uno de ellos, arrepentido, aprendió latín y griego para ser profesor de latín y griego, ¿no? Aquí en Maracaibo, igual que en Mérida, se le negó el doctorado honoris causa a Jorge Luis Borges, porque era reaccionario. Entonces, bueno, pero en esos excesos, entonces a mí me tocó formar parte del grupo de profesores para renovar el currículum en historia en ese movimiento de renovación. Entonces, bueno, ahí yo, que venía de mi experiencia propia como estudiante, me di cuenta que ahí se preparaban profesores para ser profesora de historia en un liceo, pero no historiadores. Entonces, con la influencia de Millares Carlos, la influencia de Madrid y Francia, la Escuela de los Anales, fui lector de marxismo. Entonces, lógicamente, ahí llego y hice un planteamiento. Necesitamos una introducción a la historia como materia obligatoria. Necesitamos un seminario o varios de historiografía. Estudiar al historiador antes de estudiar el libro de historia, porque a veces se confunde historia con historiografía.
La historiografía es el libro de historia que habla de historia. La historia es algo abstracto. Uno accede a ella a través de un libro de historia. Entonces ahí el autor de ese libro es fundamental conocer. Antes de leer un libro de historia, lee al historiador, interpreta el historiador. Entonces, bueno, entonces propuse y se aprobó Introducción a la Historia, dos seminarios, uno, pero después fueron dos, que yo fui el profesor de eso, seminario de historiografía y filosofía de la historia, que nosotros habíamos visto, pero con la perspectiva de la filosofía, de la escuela de filosofía. Entonces aquí sería una filosofía de la historia más orientada al pensamiento filosófico historiográfico, ¿no? Bueno, yo fui el que propuso eso y fui el primer profesor de esas materias. Entonces, bueno, entonces Introducción a la Historia me pareció, tú lo comentaste ayer, elemental responsabilidad. Si yo voy a citar un montón de libros que los estudiantes no van a conseguir, porque el 90% de los libros que aparecen recomendados en Introducción a la Historia, en la edición original, aquí no lo sabía, porque era bibliografía francesa, inglesa, española, tal, y las librerías nuestras, por muy buena que fuera, eran muy deficientes. Entonces yo digo, bueno, a mí me toca escribir el manual. De ahí salió Introducción a la Historia. O sea, de la experiencia de la cátedra de Introducción a la Historia y los seminarios de historiografía de la lectura de los historiadores. Entonces ya eso yo lo hice por formación personal. O sea, yo simplemente me había propuesto ya por mi cuenta estudiar a los grandes historiadores de la historia. O sea, Heródoto, Hesíodo, Heródoto, Tucídides, Tácito, Polibio, y así fui. Entonces, bueno, eso simplemente fue producto de que yo daba el seminario, y el seminario era el paraíso de los profesores, porque mientras que las clases generales eran 300 estudiantes, 400 estudiantes, una vez llegaba a dar clases con micrófono, pero después quedaban de 400, 300, quedaban 30 estudiantes a final de año del curso, ¿no? Entonces, bueno, entonces en cambio el seminario ya era en los últimos semestres, entonces eran 4, 5, 10 personas verdaderamente motivados por la historia. Entonces tú te sentabas en un escritorio con ellos y leíamos libros y compartíamos la discusión de los libros. De ahí salió la historiografía y la etcétera. Y filosofía de la historia igual. Entonces cuando ya me tocó escribir, me apasioné por los artículos, el ensayo corto. ¿Por qué? Porque en el año 62-63 aquí se creó el periódico Crítica de la cadena Capriles, que vino a competir con Panorama por el espacio periodístico del Zulia, que Panorama tenía el monopolio. Después el mismo Nacional vino para competir. Entonces, en ese momento, Crítica era un periódico bien respaldado y muy importante. De hecho, su edificio todavía está allí por Obispo Lazo y Pacheco y tal. Además que acerca de mi casa. Entonces, ellos crearon una columnita, me acuerdo del muñequito con la boina, que era Los estudiantes opinan. Yo era dirigente estudiantil, me interesaba opinar y empecé a escribir allí, ¿no? Y me gustó la cosa. Entonces, desde el año 62-63, yo prácticamente he escrito un artículo semanal. Así, lo sigo haciendo. Entonces, estando en el rectorado de Luz, un grupo de amigos, entre ellos Alexis Fernández, Carlos Ildemar, que ayer reivindicó justamente que él fue el recopilador. Entonces me propusieron publicar algunos de esos artículos de esa primera etapa, ¿no? Entonces, lo que él dijo ayer fue cierto. Yo dije, mira, considérate en libertad de poner lo que tú quieras poner, o sea, escoge los artículos que a ti te parezcan. Yo no intervine en absoluto en supervisar, chequear y tal. Entonces ahí salió la primera Catedral de Papel, que es un libro más bien finito, y ahí se recogían algunos de los artículos y algunas conferencias que yo di en esos años, ¿no? Y la Catedral de Papel sí fue ocurrencia mía por una lectura que yo había hecho. Entonces le puse Catedral de Papel, que mucha gente decía, esto no dice nada, ¿no? Entonces, como yo pensaba escribir 100 años artículos, la catedral, ¿no? Porque las catedrales en la Edad Media se construían en 100 años, 200 años, ¿no? De ahí vino la idea, o sea, mi Catedral de Papel.
como tú fundaste tu iglesia con este libro, esta piedra de ayer, entonces, bueno, después ya en el rectorado de Luz, en el mismo rectorado de Luz, entonces José Francisco Ortiz, un gran amigo, me dijo, mira, ¿por qué no seguimos recopilando los artículos, las conferencias, los ensayos que tú vienes dando en otro libro, ¿no? Bueno, de ahí salió Catedral de Papel, el tomo grande, que hay una continuidad. Y de hecho ahora tengo desde el año 1998, gracias a mi yerno, que es tecnólogo, entonces tengo digitalizado todos los artículos del 98 para acá, hasta hoy. Entonces algún día de pronto saldrá otra piedra, si acaso a alguien se le ocurra publicar, entonces ya habría una continuidad. Pero realmente mi mayor interés es que más bien se digitalicen los anteriores, entonces queda digital, o sea, el que quiera algún día consultar artículos y tal, porque fue un combate contemporáneo. Que por cierto, uno de los libros de los autores más importantes de los anales, Lucien Febvre, escribió un libro que se llama Combate por la Historia. Entonces yo me inspiré ahí. O sea, mi artículo no es un artículo. O sea, es mi combate político, mi combate diario, o sea, yo quiero estar ahí y opinar, pues. Entonces, bueno, eso de pronto va a quedar totalmente digitalizado, pero ya el 98 están ahí. De hecho, esos artículos también son accesibles desde mi cuenta X. Si ustedes se meten ahí, está en la parte del Twitter Fío, donde están 2 libros en Amazon y tal. Entonces está descarga gratis de Memoria del siglo XX y ahí ustedes pueden buscar para atrás. O sea, el último artículo está ahí, pero después están todos los demás en secuencia regresiva, ¿no? Bueno, después entonces el estudio monográfico sobre la obra de Gilles Fortul. O sea, Gilles Fortul era un hombre consagrado, sigue siendo consagrado, y yo cuando yo lo estudié en bachillerato, lo leí, y dije, este no es un historiador. Entonces tuve el atrevimiento pues, de caerle a golpe, a martillazo, a Gilles Fortul. Entonces ese libro también está publicado y me lo criticaron mucho en Caracas negativamente los caraqueños, que en uno de ellos, miembro de la Academia Nacional de la Historia, me dijo, chico, se te pasó la mano, destruiste a Gilles Fortul. Entonces yo dije, no, destruiste no. O sea, él hizo un buen libro para su época, la historia de Venezuela, pero eso no es la historia de Venezuela, porque lo que hizo fue la primera parte, un resumen de Oviedo Ibáñez, historiador colonial, es un resumen, ahí no hay nada de él. Hizo la crónica de la historia política venezolana desde desde los Monagas hasta Guzmán Blanco. O sea, de independencia no hay ninguna novedad y lo de su contemporaneidad tampoco. O sea, fue un hombre miedoso. En esa época se justificaba ser miedoso porque si no ibas para la cárcel o para el exilio, ¿no? Entonces fue un historiador complaciente porque la historia de Gilles Fortul fue mandada a hacer por el gobierno de Páez. Existe el contrato. Y la mejor demostración de mi tesis era que él vivió hasta 1943, año de mi nacimiento. Bueno, en sus obras completas no hay nada absolutamente de mi punto de vista, 43 años del siglo XX. El siglo XX no existe en los escritos de Gilles Fortul. Un historiador, para mi gusto, no puede... Y de hecho, además, como lector, yo descubrí que la historia realmente no es solamente buscar cosas en el pasado, sino es contemporaneidad. Porque Heródoto viajó y contó. Tucídides, el clásico de la guerra del Peloponeso, contó la guerra de su tiempo, entre Atenas y Esparta. O sea que los grandes libros de historia realmente, en los orígenes, son historia contemporánea. Y después, claro, vienen ya los historiadores de la época clásica, tal, y son muy serios, muy buenos, ¿no? Pero un poco para explicar por qué mi afición también a lo contemporáneo, ¿no? Porque los clásicos eran contemporáneos. Bueno, ese fue otro libro y la Academia de la Historia Nacional me publicó un librito, producto un poco de parte de mi posgrado, que era
las ideas de unidad y identidad latinoamericana. Yo soy un descreído de todo eso, ¿no? También fue crítico. América Latina, el concepto América Latina es una creación francesa. Cuando Francia decidió conquistar México para recuperar su influencia en América, porque Francia dominaba la mitad de lo que hoy es Estados Unidos, la Luisiana. Cuando Napoleón pierde, Francia no puede defender esas colonias, los gringos se las ocuparon y los ingleses, entonces ellos perdieron eso, entonces invadieron México. Entonces, para avalar la invasión mexicana, inventaron la idea de América Latina. Y entonces un grupo de exiliados latinoamericanos, parisinos, asumieron eso, y entonces América Latina, ¿no? Lo contrario y tal, que eso también tiene que ver con el Ariel que citaron ayer. Ariel era un anti-norteamericano que reivindicaba el Ariel, que en la obra de Shakespeare era el espíritu, y Calibán, los gringos, que era carnicero, ¿no? O sea, eso es una tontería. Entonces, bueno, entonces ese librito un poco respondía a esa idea de meterme con los ensayistas latinoamericanos, pero en el fondo realmente no llegué tan lejos en ese momento, pero hoy en día claramente yo rechazo el concepto de América Latina. Lo que pasa es que cuando una palabra se impone por uso, igual que izquierda y derecha, ya eso no existe. Después que cayó la Unión Soviética ya no existe, porque anteriormente izquierda era ser marxista y seguir la Unión Soviética. Hoy en día tú puedes ser marxista o no marxista y te la echas de izquierda. Y derecha, no todo el mundo es derecho, o sea, hay variedades, ¿no? Entonces, bueno, entonces a partir de ahí pues he seguido más bien la línea, diríamos, crítica de lo contemporáneo en función de eso, ¿no? Y un eje fundamental que también fue identificado es el eje cultural. O sea, uno de los autores para mí más importantes es Burckhardt. O sea, Nietzsche en cuanto a intempestiva y Burckhardt, gran pensador de Grecia, es un gran estudioso de Grecia, entonces él reivindica realmente la historia como una totalidad cultural. O sea, esto es historia. Aquí está el siglo XIX, aquí está la taquilla del siglo XX, aquí están las paredes de los elementos constructivos de la época, diríamos, colonial, entre comillas. Bueno, entonces la cultura humana realmente es lo que reivindica y nos reconcilia a los seres humanos, porque la cultura, definida por Teilhard de Chardin, fue la noósfera, todo lo que hemos creado los seres humanos en la historia humana. Y como estoy convencido que de aquí en adelante o nos convertimos en humanidad o no vamos a valer nada, porque cada paisito no va a resolver nada. Y lo particular hoy en día va a ir desapareciendo cada vez más en términos financieros, tecnológicos, etcétera, menos a nivel cultural, que sí tiene mucho valor. Entonces, bueno, básicamente esas han sido las motivaciones y un poco la explicación, diríamos, cronológica, pero quería básicamente reivindicar a Millares Carlos, que fue el que inició aquí, en Maracaibo, la contemporaneidad, el manejo profesional de los archivos y las bibliotecas, ¿no? Y abrió pequeños espacios en sus propias investigaciones sobre tal cosa, tal cosa, tal cosa. Agradecido a todos ustedes. A Luis no le agradezco porque nos trajo aquí el Día del Padre. Y yo ahora voy a mi casa a recibir muchos regalos. Así que muchas gracias, Luis, y muchas gracias a ustedes. Así llegamos al final de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica, todas las noches compartiendo con ustedes lunes a viernes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos y con maravillosos libros. Espero que haya sido un gusto tanto para usted como lo es para mí compartir esta hora de trabajo. Y si nos escuchas desde las diferentes plataformas, desde YouTube o desde cualquiera de las plataformas de podcast, por favor déjanos un comentario, me gusta y comparte
esta importante información. Es hora de despedirme, no sin antes recordarles que estamos todas las noches a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría y a través de las diferentes plataformas, llegando a sus hogares con los maravillosos instrumentos del conocimiento que son los libros. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes. Nos escuchamos el día de mañana. Por favor, sean felices, lean poesía.